Hola, ¿qué tal a todos? Para mí es un verdadero placer y un honor estar con ustedes otra vez en bueno, ahora no encuentro, sino convención bursátil. La verdad es que ya van pues casi prácticamente más de una década que pues me han dado la oportunidad de proveer pues la visión económica en este foro, que la verdad le tengo muchísimo cariño. Entonces, muchísimas gracias a Álvaro García Pimentel, muchas gracias a Ernesto Reyes Retana, Sonia, les aprecio muchísimo. Y bueno, empezamos. La verdad es que la mayoría de ustedes saben lo que está pasando, son gente muy informada, entonces nada más permítanme platicarles la visión que tenemos. Bueno, México post-recesión y post-COVID. Post-COVID no sé si ponerlo entre signos de interrogación, porque la verdad pues todavía ya sabemos que esto no se acaba hasta que se acaba, pero creo que ya, al menos por ahora, no se ve como de los riesgos más importantes por el momento, ¿no? Y yo creo que salir de la recesión, ya estamos fuera de la recesión. La pregunta más bien es si ya los niveles de actividad económica están a niveles de pre-recesión o no, y bueno, son de las tipos de cosas que platicaremos. Entonces, bueno, la verdad es que quería tocar tres temas hoy. Uno es, pues, por qué estamos creciendo a nivel global, ¿no? Y prácticamente ya sabemos, es por la reapertura. Claro que ha estado muy, muy apoyada por la vacunación, que ha sido muy desigual, pero ahí va. Y sin duda, la laxitud fiscal y monetaria. Dos, los riesgos, ¿no? Tenemos ahí riesgos importantes, pues siguen los riesgos sanitarios, están los riesgos de la cadena de suministro, los riesgos de inflación, lo que está pasando en China con esta empresa Evergrande y riesgos geopolíticos, incluyendo el techo de endeudamiento en los Estados Unidos y finalmente ya platicar más en forma de la coyuntura de México. Entonces, empezando con la economía global, la verdad es que la reapertura ha sido muy, muy apoyada por la vacunación. Vemos la gráfica de extrema izquierda, como pues ya hay países que ya con dosis completas están por arriba del 90%, como es el caso de Emiratos Árabes, muchos ya arriba del 70%, y sí es muy desigual porque pues así como estamos ahí, o en México estamos prácticamente al 50% ya de la población objetivo con dosis completas. Todavía desafortunadamente hay países que no les alcanzan las vacunas ni siquiera para vacunar el 2% de su población, como es el caso de varios países de África subsahariana. Entonces, todavía está muy desigual. Que no podamos vacunar al unísono a todo el mundo, pues provoca que sigan saliendo variantes, etcétera, y que pues no se acabe tan rápido la pandemia, pero al menos ya pues la gente ha aprendido a coexistir un poco con la enfermedad, a utilizar cubrebocas, a utilizar gel a cada rato, el teletrabajo pues, se ha estandarizado en muchos lugares y además las restricciones que han impuesto los gobiernos en términos de actividad económica cada vez son menores, ¿no? Entonces como que sí se ve un poco atrás, aunque no se ha acabado. Y pues la laxitud fiscal y monetaria muy importantes, como ustedes bien lo saben, ¿no? En las gráficas del medio arriba, pues todos los bancos centrales que bajaron tasas, y aunque ahora ya varios mercados emergentes, bueno, los bancos centrales de estos mercados emergentes han tenido ya que empezar su ciclo de alza de tasas, incluyendo el Banco de México, la verdad es que todavía seguimos en niveles muy, muy laxos, y los bancos centrales de economías desarrolladas, ¿verdad?, no han tenido que subir tasas, ¿no? Y por la parte de estímulo cuantitativo, en la gráfica del medio abajo, pues los balances de los bancos centrales se han seguido expandiendo, ¿no? El único que ya empezó el famoso tapering o a empezar a bajarle al ritmo de compras es Canadá, pero fuera de eso, todos los demás de bancos de economías desarrolladas siguen comprando, aunque ya se acerca el tapering, siguen inyectando esa liquidez. Y por último, en la extrema derecha, pues todos los estímulos fiscales, aquí me enfoco en Estados Unidos, la verdad es que ha sido sin precedentes, ¿no? En los últimos 18 meses se han instrumentado programas de estímulo fiscal por cerca de 25 puntos del PIB. Y bueno, si juntamos además estos planes de infraestructura, etcétera, nos dan prácticamente 38 puntos del PIB de los Estados Unidos, que además es un PIB muy grande, ¿no? Y bueno, tratando un poquito de ver, bueno, estos paquetes de estímulo fiscal, ¿a qué se pueden comparar, no? ¿Cómo podemos pensar en esta magnitud? Y la verdad, algo muy importante es el tema de, por ejemplo, el plan Marshall en los Estados Unidos, ¿no? Y este plan Marshall en los Estados Unidos sabemos que fue de la Segunda Guerra Mundial para ayudar a todos los pues, países europeos para la reconstrucción. Bueno, trayendo valor presente los planes Marshall, hasta el momento se ha gastado más o menos como 4 planes Marshall sin tomar en cuenta estos paquetes o planes de infraestructura que todavía están por instrumentarse, etcétera. Entonces, realmente es sin precedentes, es tremendo, es muchísimo, muchísimo dinero. Y pues claramente pues el mundo está creciendo, ¿no? Ahora, ¿se acuerdan que desde el principio de año, cada vez que se reúne el Fondo Monetario, la OCDE, cualquiera de estos organismos multilaterales, y si vemos también cómo han ido revisando los pronósticos las diferentes analistas del mercado, pues hemos visto prácticamente una ola de revisiones al alza que ya prácticamente yo creo que ya acabó. Inclusive ya ha habido algunas revisiones a la baja.
¿no? Como es el caso de Estados Unidos, que algunos estaban por arriba del 7%, ya lo han estado moderando un poco. Y bueno, el Fondo Monetario Internacional pues ya no va a seguir haciendo estas revisiones al alza cada vez que se reúna. Pero sin embargo, pues ha sido una recuperación mucho más rápida de lo que se anticipaba a finales del año pasado, principios de este. Y si vemos, por ejemplo, el PIB de Estados Unidos en la gráfica del medio, pues esta tasa de crecimiento es 6.5%, recientemente revisada a 6.7%. La verdad es que fue una decepción, recordaremos que el mercado estaba esperando arriba de 8% y fue pues 6.5 revisado a 6.7. Y aún así, la verdad es que lo que pasa es que ya sabemos que son tasas anualizadas, ¿no? Tasas de crecimiento trimestral anualizadas. Si las desanualizamos, en lugar de pensar en 6 y 8, es simplemente un 1.6 versus un 2%, entonces tampoco es tan grave. Y si vemos las gráficas de la derecha, allá arriba el consumo personal en los Estados Unidos pues ya está a 3.1 puntos porcentuales por arriba de pre-COVID, y abajo ya el PIB en su totalidad está a 0.8 puntos porcentuales por arriba de niveles de prepandemia. Entonces realmente Estados Unidos ya desde el segundo trimestre no nada más ya recuperó todo lo que se había caído en la pandemia, sino que ya está creciendo. Entonces, muy importante este crecimiento en los Estados Unidos. Y bueno, pues un poquito que está reflejando los mercados, ¿no? Si vemos, y últimamente ha habido bastante volatilidad, ¿no? Todos estos riesgos que han ido juntando, que si Evergrande, el techo de endeudamientos, y el Fed va a empezar a reducir las compras de activos con el tapering. La verdad es que aún así, creo que hemos estado viendo una bolsa bastante sólida, bolsas muy sólidas a nivel global. Si nos vamos al S&P 500 en la gráfica de extrema izquierda, si vemos más que el nivel, vemos los múltiplos precio-utilidad. La verdad es que sí se han bajado, la mayor parte del abaratamiento de estos múltiplos ha sido por las buenas razones, ¿no? Porque se han generado las utilidades. Claramente al principio pues subió y todavía ni siquiera era momento de reportar utilidades. En el momento que empezaron a reportar utilidades han sido mejores a lo esperado. Los índices de sorpresa han estado por arriba del 85%. Entonces se han abaratado por las razones buenas, ¿no? Que el denominador crezca. Obviamente en los últimos días pues hemos tenido pues una caída un poquito de los precios que pagan los participantes de los mercados, pero pues tenía que ajustarse en algún momento un poco. Lo que habíamos visto con todos estos temas de tapering y riesgos que han salido, se han ajustado las tasas, pero no se había ajustado ni las bolsas, ni se habían ajustado en mucho algunas divisas. Entonces, por eso yo creo que vemos ese ajuste en estos puntos. Si nos vamos a la gráfica en medio con las tasas, también vemos que, pues, ¿qué es lo que está anticipando el mercado? Pues está anticipando que ya viene el tapering, ¿no? Por eso los bonos a 10 años han sido los que más han respondido, ¿no? Vimos un incremento bien importante, luego un regreso, luego otro incremento importante. Y en las tasas de 2 años, lo que vimos es que prácticamente no se han movido, porque bueno, sí se movieron un poco recientemente, claramente, pero en general, como que todavía no se ve esa subida de tasas, ¿no? Entonces, eso creo que es muy importante. Y finalmente, en la extrema derecha, tenemos los tipos de cambio, en donde este año el dólar sí se ha fortalecido, en línea con que pues el Fed va a ser menos laxo, pero contra el peso realmente no se ha movido tanto. Yo creo que ha jugado un papel bien importante el carry, ¿no? El tema que el Banco de México ya haya empezado a subir las tasas de interés, y también cómo se ve México a la luz fiscal relativo a los otros países emergentes que se endeudaron significativamente pues para atajar la pandemia, y pues en México no se hizo, lo cual tuvo costos muy importantes, ¿no? Desaparecieron empresas, no se pudo sostener el empleo, hubo precarización del empleo, aumento de la pobreza, pero esa es la parte negativa. Pero en este año, que ahora sí se está volteando a ver qué tan endeudados están los países, hoy es algo bueno para México en este sentido, ¿no? Entonces, un poco en línea con todo esto, pues pasamos a los riesgos, ¿no? Ya un poco delineándolos ahí: sanitarios, cadena de suministro, inflación, Evergrande y geopolíticos. Aquí, bueno, empezando por los sanitarios, tenemos estas tres gráficas, ¿no? En verde los contagios diarios, en rojo los fallecimientos diarios, muy lamentables, y en extrema derecha la vacunación. Y vemos cómo en esta cuarta ola global, en México recordemos que nada más hemos tenido 3, pero en el mundo ha habido 4, pues el número de contagios fue menor que en la ola anterior, lo cual es bueno. El número de fallecimientos también, a pesar de que hubo algunos días que sí, los números fueron muy altos. Realmente, si vemos este promedio móvil de 7 días, no se alcanzó el máximo de las olas anteriores, lo cual ya te refleja que entre la vacunación y el poder coexistir con la enfermedad, pues ha ayudado mucho a que disminuya esto, ¿no? Y finalmente, a la extrema derecha, la vacunación ha seguido creciendo. Con todos los temas que he dicho de la parte de desigualdad, etcétera, realmente ha seguido creciendo la vacunación, y sí se ve la gran diferencia que hay
cuando los países tienen un porcentaje alto de vacunación versus los que no, sobre todo en la saturación hospitalaria y en el número de fallecimientos. En Estados Unidos, pues todavía fue más claro, ¿no? Vemos en esta cuarta ola que no fue tan alta en contagios, en color verde, en fallecimientos sin duda fue mucho menor, fue prácticamente la mitad. Y lo que sí, en Estados Unidos, pues se ven las dos caras de la moneda, ¿no? Se ve por un lado que iban viento en popa las dosis diarias que se administraban de vacunas en la gráfica azul, en la extrema derecha, desde diciembre hasta abril, y a partir de ahí, pues todos estos, se acabó un poco este ritmo por todos estos movimientos anti-vaxxers, no antivacuna, y hemos visto una caída bien relevante en las dosis administradas diarias, que ha empezado a repuntar un poco, porque pues empezaron a dar muchísimos premios para que la gente se vacunara, pero no funcionaron mucho. Todo lo que han hecho ahora las empresas es imponer multas, como es el caso de la aerolínea Delta a los no vacunados, y también hemos visto cómo pues algunas empresas ya para poder ir de manera presencial a las oficinas también piden eso, restaurantes en algunos lugares que ya te piden el cartón de vacunación y pues eso es lo que están pretendiendo hacer, pero sí es un poco una tristeza que países que tienen para vacunar prácticamente casi a 200% de la población, pues haya muchas personas que no se quieren vacunar y países que quieran vacunarse y pues que no hay las dosis, ¿no? Entonces, sin duda, este ha sido un tema en Estados Unidos muy, muy, muy importante. Y bueno, pasamos a México un poco. El número de contagios sí fue peor en esta tercera ola con respecto a la segunda, pero afortunadamente en línea con lo que vimos en el mundo y más como Estados Unidos, si vemos la gráfica de lamentables fallecimientos en rojo en medio, pues se fue prácticamente de la mitad, ¿no? En números diarios y pues sí se ve muy clara la vacunación. La vacunación en México, que empezó muy lenta, recordemos los 5,000, 6,000 dosis en diciembre del año pasado, pues ha ido creciendo. Hemos tenido días ya de más de 1,5 millones de vacunas o cercanos al 1,5 millones. Y ya en promedio del 24 de diciembre a la fecha, ya vamos ya por arriba de 420,000 dosis diarias, ¿no? Entonces ya hay más de 100 millones de dosis que se han podido administrar. Entonces, pues yo creo que sí pudiera acabarse el periodo de vacunación en el primer trimestre de 2022 como lo tenía contemplado el gobierno. Entonces, independientemente de las cosas que podemos criticar o de manera constructiva de qué se pudo haber hecho mejor, etcétera, la verdad es que al final del día vamos saliendo del tema COVID e insisto, no se acaba hasta que se acaba, pero muy, muy importante el tema de que pues ha quedado un poco atrás esto, ¿no? Entonces, aquí, bueno, pasamos al riesgo inflacionario desde 4 aristas. Arriba a la izquierda, los precios de materias primas, como hemos visto que han crecido muchísimo, y lo que está pasando, por ejemplo, en los granos y alimentos, como el caso del maíz en verde, o los metales industriales, como el caso del cobre en rojo, o los energéticos, como el Brent en gris, que todavía de repente hemos tenido cierta volatilidad que los manda a precios mucho más altos. La verdad es que ya no hemos visto un incremento tan grande. Después de los incrementos muy fuertes que observamos desde finales del año pasado, la verdad es que ya como que se quedaron en precios altos y ahí están. Entonces eso le podría dar un poco de característica transitoria a la inflación del lado de los precios de las materias primas, que no es el único punto, ¿no? Luego, si nos vamos a los precios que pagan las empresas en Estados Unidos, arriba a la derecha, en el ISM, los gerentes de compra que han estado contestando esta encuesta desde abril del año pasado han dicho que pagan más y pagan más y pagan más, ¿no? Entonces, sí ha estado fuerte la inflación del lado del productor, aunque ya también en niveles altos, pero ya se quedaron ahí. Entonces, tampoco hemos visto en el margen una tendencia de crecimiento de estos precios, aunque bueno, pues solamente se quedaron en que cada vez pues pagan un poquito más. Entonces, sigue también la presión inflacionaria por ahí está fuerte. Luego, abajo a la izquierda, ¿cómo lo han visto los mercados? Pues un incremento de la inflación que se percibe en los swaps de 3 años. Se fue muy rápido a 2,8%. No habíamos visto esos niveles desde 2008 más o menos. Y la verdad es que al final del día ya se quedaron por ahí. Entonces, como que un poco en todas estas es sí una presión inflacionaria bien importante, una respuesta a estos choques de demanda y a las disrupciones que hubo del lado de la oferta, que todavía hasta hoy las estamos viendo. Pero como que no hemos visto ya más presiones inflacionarias hacia adelante. Y por el lado de las expectativas de los hogares, abajo a la derecha, en esta encuesta muy importante en la Universidad de Michigan, vemos cómo las expectativas de mediano plazo, las de 5 años, siguen muy bien ancladas. Las que obviamente se han deteriorado son las de corto plazo, las de un año, que están en 4,6%, pero igual, subieron fuerte y ahí se están quedando. Entonces esto podría un poco pues, abogar por el carácter transitorio de la inflación en Estados Unidos y en varios países, ¿no? Ahora, no nada más son los precios de
digamos, de los bienes al consumidor, los servicios, también son los precios de los activos, ¿no? Y vemos que efectivamente se han crecido. Si vemos la gráfica a la izquierda, las acciones de valor en rojo, ¿no? Las clásicas que han estado muchos años en los índices, se incrementaron fuerte, pero sí ha habido una discriminación importante del lado de los participantes de los mercados y le han apostado mucho más a las de crecimiento, ¿no? A Google, Amazon, todas ellas, que la verdad, con lo que pasó en la pandemia, pues hubo una aceleración en la adopción de digitalización, inclusive cosas que pues ya existían, pero mucha gente no se sentía pues con todo, digamos, muy bien para usarlas. Mucha gente todavía no compraba en línea, las videoconferencias no eran la norma. Entonces, en ese sentido, pues sí, los participantes de los mercados están dispuestos a pagar los flujos futuros que pueden generar estas empresas y se ven bastante sólidas, a pesar de las pequeñas correcciones que hemos visto en los últimos días que obedecen más yo creo que a otro tipo de riesgos, porque la verdad se sigue viendo muy sólida la generación de utilidades. Y si vamos a la derecha, bueno, ¿dónde puede haber burbujas? Pues se compara ahí los mismos múltiplos que habíamos visto del S&P 500 hace ratito, pero con Bitcoin, ¿no? Con el precio de Bitcoin, y le pongo ahí justamente unas burbujas, porque sí creo que hay una burbuja en los criptoactivos, en las criptomonedas, no porque no crean en ellas. Yo creo que todos vamos a utilizar criptomonedas en el futuro, pero probablemente vengan un criptopeso de Banco de México, un criptodólar de la Reserva Federal, no tanto que estas monedas se conviertan en verdaderas monedas. Yo creo que más bien estas empresas, algunas, y va a ser difícil a veces saber cuáles, van a poder sobrevivir y ser exitosas porque van a poder pues vender sus servicios de blockchain, ya sea servicios o su tecnología, ¿no? Y algunas, los criptoactivos a lo mejor sí funcionarán mejor cuando se pueden ir armando con otro tipo de activos financieros, pero como moneda tal que se vuelva la nueva norma de que todo el mundo utiliza moneda, eso sí no creo que esté, y sí veo correcciones bien importantes en los precios de estos criptoactivos, ¿no? Sobre todo cuando ya empieza el tema de tapering, empiezan algunos riesgos, pues ¿qué pasa con los participantes de los mercados? Se quieren alejar de los activos más riesgosos y pues uno de los más riesgosos sin duda son las criptomonedas, ¿no? Ahora, pues se aproxima el tapering, ya todos lo sabemos, ¿no? Pero a ver, haciendo una comparación muy rápida, vemos las variables más importantes en las que se fija el FED, ¿no? Por el lado izquierdo tenemos el empleo y el lado derecho, pues, la inflación. Entonces, el empleo del lado izquierdo estamos comparando lo que ha pasado en esta recesión, de la cual pues, prácticamente ya salimos, en color rojo, y comparándola con la pasada de la 2008-2009 en azul, vemos que en la azul pues tardó muchísimo tiempo en bajar y muchísimo tiempo en recuperarse, casi 80 meses, ¿no? Y de hecho, a los 17 meses de que había empezado la recesión, estaba ya 5% por debajo de los niveles pre-recesión y además todavía seguía cayendo. En cambio, en la actual, en la roja, se cayó mucho más, fue mucho más pues, violento este movimiento, pero se ha recuperado rapidísimo y a los mismos 17 meses, pues no viene de caída, viene incrementándose y poquito menos de 4 puntos porcentuales con respecto a niveles pre-COVID. Entonces, el empleo, la verdad, se ve muy bien. Sí ha habido temas de que si la gente en Estados Unidos no necesariamente está queriendo trabajar por todos los incentivos fiscales, etcétera, pero en general se ve un mercado pues laboral mucho más sólido que lo que pasó en la crisis anterior. Y del lado derecho, pues vemos cómo, bueno, la línea azul clarito son las tasas en cero, que yo creo que van a empezar a subir hasta finales de 2022, principios de 2023. Pero la inflación, vean, por ejemplo, cuando el balance del FED, ¿no? Que está comprando todos estos activos en azul marino, cuando llegó a estar en 4.5 trillones de dólares anglosajones, billones de nosotros, cuando en 2013 Bernanke se le ocurrió hablar de que estaban pensando en hacer el tapering, pues vean la inflación estaba por abajo de 2%, la que está en rojo, y esta es la inflación que ve el FED, ¿no? El deflactor de precios del consumo subyacente. Entonces, hoy por hoy, ¿en cuánto está? Pues está en 3.5%, con más razón se necesita empezar el tapering, y pues ya se duplicó de esos 4.5 trillones, prácticamente se duplicó, poquito menos, está en 8.2 trillones de dólares el balance, y va a seguir creciendo, porque el FED, como ustedes saben, sigue comprando 120 mil millones de dólares al mes en activos, y pues ya esperamos que pronto ya empiece el tapering, porque además no nada más es lo único que afecta a la cantidad de dinero en la economía, sino que también tenemos el tema fiscal, ya lo habíamos tratado, pero un poco comparando qué ha pasado ahora con el gasto aprobado versus los estímulos de 2008-2009, pues prácticamente son 3, casi 4 veces, ¿no? Lo que se ha gastado hasta ahorita, y esa columna en azul de la izquierda no contempla todavía los planes de infraestructura. Entonces realmente, por el lado de dinero, sí se necesita recoger de alguna manera ese dinero,
Entonces, pues lo que se piensa ahorita, el mercado trae una idea más o menos así. Lo que pensamos nosotros es que iba a haber un anuncio informal sobre el tapering en la Junta del FED el 22 de septiembre y probablemente en noviembre venga un anuncio formal para empezar a instrumentarlo en diciembre y empiecen más o menos de 10 en 10, ¿no? De 120,000 millones lo bajen a 100, a 110, perdón, luego a 100, luego a 90, 80 y así, para que a finales de 2022 terminen con el tapering y en todo dado caso, si así lo juzgan, puedan empezar a subir las tasas de interés, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo más importante a nivel global de los riesgos, ¿no? Riesgo sanitario, riesgo de inflación, pero no es lo único. Está este riesgo de la disrupción de cadena de suministro y pues hay mucho de lo que podemos hablar, pero yo creo que los más relevantes es el tema automotriz, cómo le ha pegado los semiconductores y los chips. Entonces de manera muy rápida lo que vemos es pues que en México después de la caída muy fuerte, como se ve en la gráfica a la izquierda, en la producción automotriz hubo un regreso bien relevante, pero la tendencia ha sido a la baja. Y si vemos en la gráfica a la derecha, que es información hace 2 meses, pues lo que vemos es un sinnúmero de coches, ¿no? Sobre todo de aquí en Norteamérica, que ya están armados y les faltan los chips para poder ir al distribuidor y poder ser vendidos. Y en muchos tipos de vehículo hay más de 100,000 unidades ahí varadas, ¿no? Entonces realmente sí es un tema muy relevante que le está alentando la recuperación y que afecta claramente a México. Y pues como pudieron ver en el informe trimestral del Banco de México que presentó recientemente, ¿no? A finales de agosto, presentó en el recuadro 3, en estas cajas grises sacan muy interesantes. Pero la verdad, cosas muy interesantes. Si ya lo vieron, pues va a ser un poco repetitivo, pero nada más quiero poner un par de láminas que me parecieron muy relevantes. Una, este es el número de paros, ¿no? Tener esta base de datos me pareció sumamente relevante de las diferentes plantas en México. Entonces sí ha sido bien relevante, sí ha afectado esta escasez de semiconductores, así como otros insumos, incluyendo llantas, etcétera, arneses, a estas armadoras. Vemos cómo, por ejemplo, en la gráfica a la derecha, se ha ido incrementando la capacidad instalada en línea con el reshoring y el nearshoring, ¿no? Que obviamente además se exacerbó con el pleito China-Estados Unidos y con la pandemia, donde las empresas quieren tener pues a sus proveedores y a sus fábricas mucho más cerca de sus centros de consumo, pero a pesar de eso, pues hemos visto cómo la capacidad utilizada, ¿no? La producción en rojo, pues se ha ido deteriorando, ¿no? Entonces, muy importante el efecto que puede tener. Y finalmente, lo que pone el Banco de México, porque me pareció un estudio que no podía haber hecho uno mejor, pone un poquito lo que ya ha afectado, ¿no? De enero a julio, que es casi 0.6 puntos del PIB, y pone 3 escenarios que van desde 71 hasta 99 puntos base del PIB. Entonces puede ser un impacto bien relevante para el PIB en México y eso pues, lo que nos manda es pensar un poco que en esta segunda mitad del año pues podría tener más impacto en el PIB y no crecer tanto, en línea con lo que ya se abrió no se puede reabrir, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido nos puede mandar tasas de crecimiento un poco más pequeñas que las que vimos en el primero y en el segundo trimestre, ¿no? Pero esto es un tema global, nada más que lo quise poner un poco en México, que te afecta tanto a la producción, generación de empleos, a la recuperación, pero también te afecta a la inflación. Por ejemplo, hemos visto en Estados Unidos cómo los precios de los automóviles usados se han aumentado más del 50%, ¿no? Cosa que no habíamos visto, ¿no? Y bueno, los últimos riesgos, no vemos Evergrande en China, que son montos aproximados aquí, comparando un poquito la deuda, porque se decía que era el Lehman chino. Entonces, la verdad, el Lehman Brothers, pues 600,000 millones de dólares, y acá Evergrande es la mitad. De todas maneras, pues sí, a lo mejor si lo traes en términos de porcentaje del PIB o a valor presente, pues a lo mejor todavía la comparación no es la mitad, pero aún así sigue siendo un monto bien grande. Yo creo que hay dos cosas en las que hacen que sea muy diferente a Lehman. Uno, los tenedores de esa deuda, ¿no? Creo que los tenedores de Lehman Brothers estaban en manos de todo el mundo y hubo un riesgo de contagio muy relevante. En cambio, en el caso de Evergrande, pues el 80% están en manos de los propios locales en China. Entonces eso le da un carácter muy distinto a esto, ¿no? En términos de contagio, donde en un 20% sí están en manos de pues, gente de todo el mundo fuera de China. Y dos, una diferencia importante es qué tan intervencionista, es Estados Unidos con respecto a China. China es mucho más intervencionista, entonces por lo mismo pensamos que no va a ser un Lehman chino. Seguro va a seguir causando ruido en los mercados, etcétera, pero por el momento pensamos que no es un Lehman chino. Si nos vamos al techo de endeudamiento en los Estados Unidos, en la gráfica del lado derecho, pues yo creo que no es lo mismo tener, pues esta película ya la vimos, ¿no? Pues ya sabemos que les gusta tener esta discusión, ¿no? Cuando no pueden acordar ciertas cosas,
pues se ponen a ver, a estirar la liga. Y pues obviamente los incentivos de los políticos es estirar la liga hasta el último momento. Entonces vamos a tener fechas bien importantes, una fecha pues fatal, ¿no? El 1 de octubre, otra fecha fatal el 18 de octubre. Es muy factible que haya algunos acuerdos que puedan mandar esto hasta diciembre, pero pues ya vimos la película que no llegamos a temas de default, ¿no? O sea, se ve muy difícil que Estados Unidos, después de lo que, pues, que su propia fundación como país, ¿no? O sea, uno de los padres fundadores en Estados Unidos, Alexander Hamilton, que como saben fue el primer secretario del Tesoro, pues él se peleó con Jefferson y con muchos más. ¿Para qué? Para que todos los bonos de guerra que financiaron la independencia de los Estados Unidos se pudieran pagar, pero de lleno al 100%. Y desde ahí, pues no ha habido defaults ni nada, y eso le ha dado un carácter bien importante a Estados Unidos. No pensamos que lleguen ahí, pero obviamente pues causa ruido en el mercado conforme nos vamos acercando a estas fechas fatales, que a lo mejor llegan a ciertos acuerdos que la pueden mandar a diciembre. Entonces ya vimos la película y todo, pero sí genera ruido, y sobre todo por los montos. No es lo mismo tener una discusión cuando son 8 trillones de dólares anglosajones, billones de nosotros, a cuando son 28. Entonces eso también yo creo que tiene un tema muy relevante, y sobre todo que la parte política está muy polarizada. Y bueno, con esto llegamos a la coyuntura ya ahora sí en México, y pues la verdad por el lado del PIB, del lado de la oferta agregada, como normalmente lo vemos, ya saben, agropecuaria, industria de servicios, pues la verdad es que se aprecia relativamente sencillo llegar a un PIB por arriba del 6%, ¿no? Si vemos, por ejemplo, la penúltima fila de la tabla, ¿no? Vemos las tasas trimestrales. En el primer trimestre ya revisado crecimos 1.1, el segundo crecimos 1.5, y en la segunda mitad, en línea con lo que les he comentado, pues se ve un poco tasas más pequeñas, pero aún así 0.8 y 0.5 son buenas tasas que te pueden augurar pues un PIB de por arriba del 6%. Ahora, algo muy importante, ¿qué ha impulsado al PIB? Pues la reapertura obviamente en donde las restricciones del gobierno con las diferentes olas de COVID cada vez son menores, pero algo bien importante, cómo el impulso de Estados Unidos, de todo este impulso fiscal y monetario, ha permeado a México, impulsando las exportaciones manufactureras con todos los temas de suministro, ha sido impulsada por todas estas remesas, ¿no? Que han sido tremendas, no nada más en México, sino los países en Latinoamérica y el Caribe que reciben remesas, ha habido unos incrementos tremendos, pero entonces se ve cómo han permeado y pues han impulsado el consumo, y también más recientemente el tema turístico. Pero si vemos en la gráfica de arriba a la derecha, pues el componente industrial, sobre todo el manufacturero, pues es de lo que más va a crecer este año, pues señalando que efectivamente el sector externo ha sido bien relevante. Lo mismo si nos vamos al lado de la demanda agregada, ¿no? Como lo vemos en los libros de texto, ¿no? Consumo más inversión más gasto, etcétera. Vemos cómo también en las gráficas de la derecha el sector externo ha sido lo que más ha crecido y lo que más va a crecer este año. Y después el consumo, que ha habido una recuperación bastante relevante, y pues el gran rezago se ve en la inversión, que bueno, una tasa de 7,5 no se ve mal, pero recordemos que en el caso, a diferencia del consumo, en la inversión veníamos de una caída importante desde la segunda mitad del 2018. Entonces, este es el gran rezago, realmente el que nos preocupa, porque sabemos que sin inversión, pues lo que pasa es que las tasas de crecimiento hacia adelante no son sostenibles, ¿no? Entonces, es muy importante, cambiar todas esas narrativas, cambiar las iniciativas legislativas que hemos estado escuchando en estos 3 años, muchas antimercado, que han hecho que el empresariado mexicano esté echado para atrás, pero al final del día ninguna de esas iniciativas se ha aprobado. Entonces, pues es un poco cambio de narrativa, más que gastar dinero, ¿no? Y con eso se podría recuperar mucho mejor el tema de inversión y podría hacer sostenibles las tasas de crecimiento hacia adelante. Aquí, por ejemplo, la llegada del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, que sabemos que es muy cercano a las empresas porque les ha dado consultoría, ha sido consejero, pues puede ser un buen interlocutor con el sector privado, y eso pues puede ayudar hacia adelante, ¿no? Y bueno, pues un poquito hablando del crecimiento, que ha sido muy desigual el impacto, tanto a nivel sectorial como regional, pero también ha sido desigual la recuperación. Por ejemplo, vemos del lado sectorial, del lado izquierdo, como los servicios de salud. ¿Qué significa ese 116.6? Significa que está a 16.6% por arriba del pico más reciente. No nada más de pre-COVID, porque recordemos que el PIB cayó en 2019, sino por arriba del pico que fue en el tercer trimestre de 2018. Entonces, servicios de salud le ha ido muy bien por razones tristes, ¿no? Que se han demandado muchos servicios por el tema de COVID, pero les ha ido bien y ahí vamos bajando. Servicios inmobiliarios, muy importante, que le ha ido bien. Normalmente en las recesiones no les va muy bien y ahora no. Pues tiene que ver un poco con el tema de COVID, ¿no? Pues muchos corporativos están dejando sus oficinas o están modificando cuántos pisos utilizan de los edificios, y a veces requieren
pues estos servicios inmobiliarios. Y también las personas, a lo mejor antes rentaban un departamento chico y caro cerca de su lugar de trabajo y ahora ya pueden irse a los suburbios o a una playa donde quieran con el tema de home office y pueden pues, tener pues una propiedad más cómoda o más barata o comprarla aprovechando las tasas bajas. De hecho, si vemos el crédito, toda la banca mexicana, pues el hipotecario ha sido el único que tiene tasa anual positiva, ¿no? Cuando las otras ramas no. Entonces, pues ahí te habla mucho de eso. Y así nos vamos hacia abajo y nos vamos con los más vulnerables ante esto, que fueron hoteles y restaurantes y esparcimiento, ¿no? Hoteles y restaurantes, esta es información ya del segundo trimestre. En el primer trimestre andaban como en 68%, ya están en 75%, o sea, ya se van recuperando y yo creo que en la medida que siga avanzando la reapertura, pues veremos un gradual, pero una mejoría. Lo que sí, las actividades de esparcimiento siguen bastante abajo, ¿no? Vamos, el primer trimestre andaban en 48, ya están arriba del 50%, pero pues obras de teatro, conciertos, parques de diversiones, todavía sigue muy rezagada esa parte de la actividad, ¿no? Entonces, pues esto te da mucha idea de la parte desigual. Y si nos vamos a la parte geográfica del lado derecho, pues vemos estados como Baja California, ¿no? Pegados a California, baja la redundancia, que pues prácticamente se conectaron con Estados Unidos en toda esta parte pues, de vocación manufacturera, que además se nombró como una actividad esencial desde mayo del año pasado y pues permeó muy bien todo el estímulo fiscal y monetario hacia ese estado, ¿no? Que tiene una vocación manufacturera bien importante. Y así nos vamos con diferentes estados hasta que llegamos a los más vulnerables, Quintana Roo y Baja California Sur, que sabemos que tienen un componente de turismo muy, muy importante. Esta información del lado derecho está hasta el primer trimestre, todavía no sale el segundo trimestre, y yo creo que precisamente como hemos visto el turismo mejorando significativamente, sobre todo en el verano pasado, pues yo creo que estos que están en 84%, yo creo que ya en la información que veremos en el segundo trimestre ya estarán más cerca de los 90%, porque sí vimos un importante regreso del turístico. El turista, sobre todo el americano, pues no quiere ir a una isla en el Pacífico o una isla en el Caribe, ¿no? Donde no hay infraestructura hospitalaria, por si se enferman, o donde tienen que tomar 2 o 3 vuelos para llegar a su lugar de origen. En cambio, en México, pues es a lo mejor un vuelo y además hay infraestructura hospitalaria. Entonces, eso sin duda nos ha ayudado. En turismo de playa y turismo recreativo. Todavía en turismo de ciudad vemos que le falta bastante para poder estar en los niveles anteriores, ¿no? Por estado, bueno, sabemos que arriba, en 2020, el año pasado, el único estado que creció fue Tabasco, que llevaba casi 10 años de caída en el PIB, y además sabemos que los proyectos prioritarios del gobierno están ahí, ¿no? El Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, los demás cayeron, y este año lo que estamos esperando es que pues sí veamos incrementos importantes, sobre todo en estados con vocación manufacturera, como es el caso de Coahuila, y también con vocación turística, como el caso de Quintana Roo y Baja California Sur. Entonces, más o menos así se ve del lado regional. Y bueno, un poquito, ¿cuándo no se va a recuperar la economía mexicana? ¿No? ¿Cuándo se va a recuperar ese nivel de actividad económica en su totalidad y por estados? En su totalidad, al lado izquierdo, la verdad es que si vemos, donde nos tenemos que recuperar es en la línea roja, ¿no? Ese es el nivel de actividad económica, el PIB real. Las barras verdes son las tasas de crecimiento. Entonces, como se ven las cosas, es probable que el año que entra ya se recupere toda la economía mexicana a niveles de 2018, que es el pico más reciente. Entonces se ve bastante bien eso. Recuerdo cuando empezó la pandemia y el gran impacto que hubo en el segundo trimestre del año pasado, pues se pensaba que íbamos a regresar a ese nivel de actividad económica en 2024 o una cosa así. No, afortunadamente el año que entra regresamos. A niveles pre-COVID, este mismo año. A niveles del pico más reciente del tercer trimestre de 2018, en 2022. Y bueno, lo que sí es que pues va a ser desigual. Si lo vemos en los estados, cómo se van a ir recuperando, pues por ejemplo para este año esperamos 9 estados que ya estén por arriba del pico más reciente. En el 2022 15 estados, ¿no? Que son acumulativos. O sea, para que las 32 entidades federativas ya estén así que de lleno operando al nivel de actividad económica del pico, sí vemos que puede ser hasta 2026-2027. Ojalá sea un poco antes, pero así se ven las cosas, ¿no? Ahora, ya un poquito hablando más en la parte, digamos, de la coyuntura, pues vemos, por ejemplo, los PMIs del IMEF, ¿no? Los indicadores IMEF arriba a la izquierda, que después de haber tenido un crecimiento bien importante, ya se han estacionado en niveles alrededor de 50, lo cual recuerden que 50 es el umbral entre expansión y contracción. Entonces, como que sí parecería que sí se está alentando ese impulso, ¿no? En este segundo semestre del año. Pues mucho en parte por este tema de automotriz, de la falta de insumos. Vimos, por ejemplo, este indicador oportuno de actividad económica, como está ahí en medio, pues vimos todavía una caída en agosto, en la parte de automotriz que habíamos comentado.
Sin embargo, por ejemplo, los índices de movilidad de Google arriba a la derecha, vemos que después de ese incremento tan importante en la movilidad, que llegamos por arriba de niveles pre-COVID, se estancó y ahorita hemos visto ya un pequeño incremento ya en septiembre. Entonces, como al menos yo creo que el regreso a clases ha ayudado a que la actividad económica se regrese. Y si nos vamos al semáforo epidemiológico abajo a la derecha, vemos que ya no hay estados, no hay entidades federativas en semáforo rojo y que los semáforos rojos ya no son los mismos del año pasado, ¿no? Ya no son tan restrictivos. O sea, aparentemente, pues sí un poquito de alentamiento del crecimiento en julio y agosto, pero como que en septiembre hay buenas perspectivas en este sentido, ¿no? Ahora ya pasando un poco más al tema ya de tipo de cambio, política monetaria y fiscal y un comentario político para acabar. La verdad es que en el caso del tipo de cambio, lo que vemos que el carry se ha sido bien importante, ¿no? Lo que estamos pensando es que el tipo de cambio termine este año en 2020, que es abajo de los niveles que hemos estado viendo últimamente con la volatilidad, ¿no? Y el año que entra a 2090. Yo creo que en la medida que empiece, que vaya avanzando el tapering y que nos acerquemos ya a la subida de tasas del Fed, aunque Banxico lo acompañe, ¿no? En dos ciclos, ¿no? Un ciclo que ya empezó ahorita y que a lo mejor puede conllevar una pausa a principios del año que entra, tenga que volver Banco de México a iniciar otro ciclo de alza de tasas para acompañar el Fed cuando la suba, y eso probablemente a lo mejor le ponga un poquito de presión al tipo de cambio, por eso la depreciación hacia el año que entra, porque pues este año, como vimos en la gráfica de la derecha, contra el peso no ha habido un fortalecimiento tan importante del dólar como sí lo hemos visto contra muchas otras divisas, ¿no? Y en el caso de inflación, pues la inflación fue importante en la primera quincena de septiembre, no vimos una inflación importante, bueno, prácticamente acabamos de ver ya todo el mes, la inflación bien relevante, sobre todo en el componente subyacente. Yo creo que esto explicó mucho por qué también pues, el Banco de México tuvo que modificar sus pronósticos de inflación, y por qué también vimos a la subgobernadora Galia Borja, que había estado votando pues, en las dos reuniones anteriores de manera consecutiva por no subir la tasa, que ya se unió, digamos, al ala hawkish de la Junta de Gobierno, y pues eso te da más idea de qué puede seguir hacia adelante, porque si ya se supone que la Junta de Gobierno del Banco de México va a estar más dependiente de los datos, pues la inflación se ve que puede seguir dando algunas sorpresas. Un comentario que quiero hacerles de la inflación que me parece bien relevante es que en muchos países como en Estados Unidos, etcétera, prácticamente en todos, hubo un apoyo fiscal para las empresas. Entonces, empresas, restaurantes, hoteles, etcétera, gimnasios, pues que no tenían ingresos en la peor parte de la pandemia, cuando hubo estas restricciones a la movilidad, pues la única manera que pudieron sobrevivir, pues fue definitivamente con todo con todo este dinero fiscal que les dieron. Sin embargo, pues, ¿qué pasa en México? Pues en México no hubo eso. Entonces, muchas empresas desaparecieron. Entonces, cuando ya las personas quieren demandar ese servicio, ese producto, el problema es que pues o no lo encuentran o hay menos empresas que lo puedan proveer, y pues eso te da cierto poder de poder transferir, que además los costos han subido. Entonces, te da el poder para transferir esos mayores costos a los consumidores, ¿no? Entonces, yo creo que eso es bien relevante, y lo que puede hacer es que en México la inflación sea un poquito más persistente que en todo el mundo, ¿no? Aunque obviamente a principios del año que entra habrá unos temas de inflación, por ejemplo, lo que se acaba de hacer con respecto de la tasa cero a los productos de higiene femenina, que eso pueden tener un cierto impacto en la inflación, pero eso sería hasta enero. Entonces, por el momento, la verdad es que si vemos esto o vemos cómo se ve la inflación en la trayectoria gráfica de extrema izquierda, pues vemos que en la gráfica roja, pues la inflación va a estar por arriba de 5 prácticamente de aquí a diciembre, terminando el año, pues inclusive más pegado al 6, terminando el año en 6.1%, y el año que entra todavía se ve bastante retador la convergencia, ¿no? Vemos de una inflación que vaya a estar primero alrededor del 5%, luego alrededor del 4%. Entonces, esto puede hacer que definitivamente el Banco de México tenga que continuar subiendo tasas. Vimos aquí cómo los diferentes pronósticos de Banco de México se han tenido que estar continuamente pues, revisando al alza. Lo bueno es que ya el Banco de México pues ya los está publicando, ¿no? en cada reunión de política monetaria, sobre todo ahora más que el Banco de México se ha pronunciado por no nada más ser una institución con objetivo de inflación, sino que además del objetivo de inflación, que es 3%, tiene ese Inflation Forecast Targeting, ¿no? Que no quiere decir que ahora el objetivo sea el pronóstico, pero sí la comparación del pronóstico del propio Banco Central con respecto al objetivo, eso es lo que ahora define mucho y te puede dar señales de si van a tener que seguir subiendo tasas o no. Entonces, por el momento, pues como se ve la inflación, es muy factible que sigamos viendo incrementos de tasa de Banco de México. Entonces, pensamos que va a subir 25 puntos base en las juntas que le faltan este año, y todavía con la entrada del nuevo gobernador de Arturo Herrera,
que esperamos que nosotros pensamos que va a ser una persona muy responsable y buen banquero central. Entonces es factible que cuando entre con la inflación de 6.1%, a pesar de las subidas que ya ha habido, todavía tenga que aumentar la tasa al menos una vez, ¿no? Combinado un poquito en temas de porque la inflación está alta y también por temas reputacionales, ¿no? Como que si suben las tasas y el mercado lo va a premiar, porque si ven que venía subiendo tasas Banxico y el cambio de gobernador y ya no suben, pues eso el mercado podría no gustarle. Yo creo que podría pasar eso. Entonces tener una tasa ya en la primera mitad del año que entra de 5.5%, y después, a lo mejor a finales de 2022, cuando ya se acerque el momento en que el FED tenga que empezar a subir tasas, México tenga que volver a hacer otro ciclo de alza de tasas, ¿no? Y termino con un comentario más de carácter político y un poquito hacia adelante. A ver, cada vez que he presentado esta lámina con ustedes, tengo que ponerle un libro nuevo, ¿no? Primero el de la salida, luego el de la economía moral, que se publicó en la segunda mitad de 2019, y ahora a mitad del camino. Y la verdad es que los tres libros, ya sabemos, nos hablan de lo mismo. Lo que pasa es que, pues, conforme va avanzando el sexenio, pues habla más de lo que ya se hizo, de lo que va a ser, pero siguen siendo los mismos. Todo está enfatizado en estas cuatro cosas, ¿no? Desde el punto de vista económico. Proyectos de infraestructura, que ya no sabemos cuáles, programas sociales, las políticas de deshacer, de echar para atrás, como la reforma educativa, ¿no? El aeropuerto, etcétera. Y finalmente, la responsabilidad fiscal y el respeto a la autonomía del Banco de México. Yo creo que es muy importante tener esto en cuenta porque ha sido muy consistente con lo que prometió en campaña, con lo que escribió en sus libros y con lo que ha estado haciendo, ¿no? No en los objetivos, sino en las acciones por hacer en materia de política económica. Entonces, realmente, pues en esto no ha habido tanta incertidumbre y creo que vale la pena siempre tomar en cuenta esto, ¿no? Y justamente en el tema fiscal, vemos aquí cómo el presupuesto, el paquete económico 2022, pues vino con todas las promesas, ¿no? No hay nuevos impuestos, no hay creación, no hay ni nuevos impuestos, ni hay aumento de las tasas de impuestos, y además, pues se sigue manteniendo una consistencia y una responsabilidad fiscal. Sí hay algunos temas como el pronóstico de crecimiento del PIB del año que entra, que se antoja un poquito optimista, ese 4.1%, o la producción de petróleo, pero aún así sabemos que si no se llegara a cumplir, que ojalá y sí, de todas maneras entra la ley de responsabilidad fiscal hacendaria, entonces con algún recorte de gasto se logra lo que se propuso, ¿no? Entonces, y aquí un poquito enfocándome en la deuda, en medio abajo, vemos cómo pues sorprendió a algunos que como lo hacían las administraciones anteriores y todavía parte de esta administración, es que hacia adelante siempre se ponía una disminución de la deuda, y en esta ocasión no, se dejó en 51 puntos del PIB en su definición más completa, ¿no? Que es el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, que incluye Pemex, CFE, todo. Entonces, la verdad es que hoy por hoy no se ve mal, a la luz de lo que está pasando en otros emergentes, que pues, Perú pues, duplicó su deuda, ¿no? Aunque todavía sí no baja alrededor del 20%, Brasil tiene una deuda para arriba del 100% de su PIB. Entonces, en ese sentido, la verdad es que México creo que se puede dar el lujo de poner una deuda estable en 51 puntos del PIB sin que nos cueste una degradación crediticia o algo por el estilo. Y hay que ver un poco hacia adelante, pues, la reforma fiscal pendiente, ¿no? Que no ha hecho esta administración, no la hizo la anterior ni la otra. Entonces, es una reforma fiscal, pues, que se necesita hacer de manera mucho más integral, pero por el momento, en el corto plazo, la verdad es que las finanzas públicas se ven muy bien, y por lo mismo, pues se ve que pues, el manejo de deuda ha sido muy bueno, ¿no? La duración sigue alrededor de 11 años, lo cual, pues recuerden, ¿no? En los 94, 95, la renegociación de la deuda era cada mes, ¿no? Toda, ¿no? En promedio. Ahora ya estamos en 11 años y se ha mantenido muy bien, entonces esa parte se ve muy bien, y por lo mismo es muy factible que no perdamos grado de inversión, como lo hemos estado diciendo cada año que he tenido oportunidad de que me inviten, les platique, pues les he dicho, no vamos a perder grado de inversión, a pesar de que muchos han traído esa idea y ese call, nosotros no, y un servidor prácticamente no lo cree. Entonces yo creo que aunque en Fitch estamos a un escalón del umbral de esa línea punteada que te quita el grado de inversión, están en perspectiva neutral. Si nos vamos a S&P y en Moody's tenemos perspectiva negativa, pero estamos a 2 y 3 escalones. Entonces, puede perder algún escalón en S&P y en Moody's, puede ser, pero de ahí a perder la inversión no se ve. Y además normalmente las calificadoras en su análisis lo ven mucho relativo, ¿no? Y en relativo, pues fiscalmente nos vemos muy bien hoy por hoy, ¿no? Ahora, algo importante desde el punto de vista de la sociedad mexicana. La verdad a mí me sorprendió positivamente que a pesar de que había pandemia y que era una elección intermedia y que el padrón de electores era mucho más grande, el más grande que hemos tenido,
votó el 53% de la población en las elecciones de junio pasado. Entonces, yo creo que eso es algo bien positivo, ¿no? Que tenemos una sociedad vibrante, que sale y vota a pesar de pandemias, y que también, así como premia a algún partido en particular, les da el beneficio de la duda. También en la Cámara de Diputados vimos cómo de la mayoría constitucional, pues se quedó con de 2/3 de la Cámara, se quedó con una mayoría simple de 50+1. Entonces eso yo creo que ayuda mucho al balance de poder. Vimos también cómo en las elecciones a nivel municipal, en los estados donde están las ciudades más pobladas, como en este caso la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco y Nuevo León, vemos pues, que sí hubo un cambio importante en las preferencias de los electores, ¿no? En el caso, por ejemplo, del Estado de México, todo lo que está en rosa es PRI, PAN, PRD, y lo que sí ganó en el Estado de México fue la zona oriente pegada con la Ciudad de México, ahí sí ganó Morena, pero lo demás, la verdad es que ganaron más los otros partidos. En el caso de Jalisco ganó mucho Movimiento Ciudadano, a pesar de que ya lleva algo de desgaste en el poder. Y en el caso de Nuevo León, Morena en rojo pues ganó pocos municipios, ¿no? El caso de Escobedo, ese municipio del este grande, pero realmente PRI, y PRD fueron los que más ganaron, y para el gobernador pues Movimiento Ciudadano. Entonces, como que la gente así premia a algunos, algunos, y en los momentos en donde cambian las circunstancias, pues también promueve cambios, ¿no? Eso yo creo que habla muy bien de la sociedad mexicana. Y recordemos que antes de 2024 tenemos elecciones el año que entra, en 2022, con 6 gobernaturas importantes: Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, además de algunas locales. Y en 2023, todavía antes, tenemos 2 gobernaturas muy importantes, Coahuila y Estado de México. Entonces yo creo que hay varias pruebas de aquí a 2024 y vamos a ir viendo cómo se va comportando este tema político. Pero en general, con esto, pues termino diciendo que la verdad va a seguir la recuperación, a lo mejor un poco más lenta de lo que había empezado, parte por razones naturales, parte por los temas de cadena de suministro y otros riesgos, y por otro lado, pues yo creo que el riesgo de inflación en general en el mundo va a ser transitoria, a lo mejor un poco menos transitoria de lo que algunos hubieran querido, pero y va a hacer que los bancos centrales empiecen a normalizar antes, pero va a ser bueno porque en 2008-2009 se tardaron mucho en normalizar, ¿no? En el caso de México, inflación un poco más persistente que en los otros países, que hará que Banco de México tenga que ser un poco más agresivo, y pues en la parte fiscal bastante disciplina, ¿no? Entonces con esto termino y les agradezco muchísimo una vez más pues la oportunidad. Aquí están algunos de los pronósticos y con eso termino. Muchísimas gracias.